Si mueres, también mataré a tu hermana. Esas no fueron las palabras de un loco en un callejón oscuro. Vinieron de un médico, un científico tan consumido por su obsesión que cruzó todos los límites de la humanidad. Si eras un gemelo en Auschwitz, eras un cuerpo para romper. Una pregunta que solo podía responderse con dolor. Bajo la mirada fría y calculadora del Dr. Joseph Mengele, cientos de niños fueron sometidos a horrores inimaginables. Esta es la historia real de cómo niños inocentes fueron convertidos en sujetos de prueba y por qué algunos suplicaron no sobrevivir. Escucharemos a quienes vivieron para contarlo y decidieron hablar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis creían que podían crear al ser humano perfecto, una supuesta raza superior. Y para lograrlo, recurrieron a la ciencia, una ciencia torcida y horrenda. En el centro de todo estaba un hombre llamado Joseph Mengele, un médico con una sonrisa encantadora, una carpeta en la mano y una reputación que le valió un apodo aterrador: el Ángel de la Muerte. Destinado en Auschwitz, Mengele se obsesionó con los gemelos. No los veía como niños, sino como sujetos de prueba duplicados. Herramientas vivas en su búsqueda por descubrir los secretos de la herencia genética. Caminaba por la línea de llegada del campo, preguntando tranquilamente a las madres: ¿son gemelos? Si la respuesta era sí, sonreía. Eso significaba que se salvarían de la cámara de gas, pero no de él. Dentro de su laboratorio, lo que Mengele llamaba investigación era otra cosa por completo. Inyectaba sustancias extrañas en sus ojos, afirmando que quería estudiar la pigmentación. Algunos quedaban ciegos para siempre, otros nunca despertaban. Infectaba deliberadamente a uno de los gemelos con una enfermedad mortal, solo para observar si el otro moría junto con él. Y en su experimento más perturbador, intentó coser físicamente a 2 niños para ver si podía crear gemelos siameses. Lo anotaba todo: cada corte, cada grito, cada muerte lenta, registrado meticulosamente, como si fuera una hoja de cálculo. Así que ahora entremos en la parte de esta historia que es difícil de escuchar, pero imposible de olvidar. Cuando los gemelos llegaban a Auschwitz, eran separados del grupo principal. La mayoría de los prisioneros temían las cámaras de gas, pero para los gemelos, el terror era más lento, más frío y en muchos sentidos, aún más cruel. Eran enviados al bloque 10, el ala médica, donde Joseph Mengele los esperaba, carpeta en mano, sonriendo amablemente, tranquilo, incluso encantador. Y eso hacía lo que venía después aún más perturbador. Para la mayoría, los gemelos son un milagro, raros, misteriosos y profundamente conectados. Pero para los nazis, eran el experimento perfecto. Mengele creía que, al estudiar gemelos, podría descubrir qué hacía a las personas iguales, qué las hacía diferentes y, lo más importante, cómo controlar eso. Pensaba que, enterrado en su ADN coincidente, estaba el plano para algo mucho más siniestro: cómo crear al supuesto niño ario perfecto. Todo comenzaba con medidas. Todos los días, medidas interminables: circunferencia de la cabeza, color de ojos, longitud de brazos, piernas, dedos. Incluso cuánto sobresalía la nariz. No era ciencia, era obsesión. Pero luego, salían las agujas. Los gemelos eran alineados como animales de laboratorio, con las mangas subidas y los ojos abiertos de confusión. Enfermeras, algunas en silencio y otras temblando,
Les inyectaban líquidos espesos y descoloridos. A veces era un líquido amarillo, otras veces oscuro, casi negro. Nadie les decía qué era, solo sabían que ardía al instante. Algunos gritaban, algunos se desmayaban, algunos simplemente miraban, demasiado aterrados para reaccionar. Una niña dijo más tarde que se sentía como fuego corriendo por sus venas. Mengele observaba con calma, tomando notas en su cuaderno de cuero, como si estuviera ajustando la temperatura de un experimento, y no torturando a una niña de 10 años. No había anestesia, no había consuelo, solo dolor, y el conocimiento aterrador de que la muerte podría ser la única salida. Eva Moses tenía 10 años cuando ella y su hermana gemela idéntica, Miriam, bajaron del vagón de ganado en Auschwitz. Habían estado apiñadas con otros prisioneros durante días, sin comida, sin agua, sin idea de a dónde iban. Cuando por fin se abrieron las puertas, se encontraron con gritos, perros ladrando y el humo espeso de cuerpos quemándose. Un oficial nazi las detuvo. ¿Gemelas?, preguntó. Su madre dudó. Sabía que algo no estaba bien, pero también sabía la verdad. Sí, respondió. Esa sola palabra selló su destino. La sacó de la fila que iba a la cámara de gas y las entregó directamente a Joseph Mengele. Cada mañana, antes del amanecer, las arrancaban de sus literas de madera, sin desayuno, sin descanso, solo exámenes y medidas interminables. Les extraían sangre constantemente, de ambos brazos, hasta que las venas de Eva colapsaron. Se debilitaba más con cada sesión. Su cuerpo se desvanecía mientras Mengele tomaba notas, pero un día fue peor. Una enfermera le inyectó algo. Nunca supo qué era. Horas después, se desplomó con una fiebre tan intensa que tuvo alucinaciones. Sus extremidades se hincharon. Su piel se volvió amarilla. Iba y venía de la conciencia. Era seguro de que iba a morir. Suplicó ayuda. Nadie vino. Durante 2 semanas, permaneció en la enfermería, sin tratamiento, temblando sobre una tabla de madera, rodeada de otros niños demasiado débiles para llorar. Una mañana, Mengele apareció junto a su cama, la miró fríamente y dijo algo como: «Si mueres, también mataré a tu hermana». Mientras tanto, Miriam estaba en los barracones, sin saber si su gemela estaba viva o muerta. Fue forzada a soportar los experimentos sola. Inyecciones, extracciones de sangre, pastillas desconocidas, sin explicaciones, sin anestesia. Veía cómo otros gemelos desaparecían a diario. Algunos eran arrastrados de las literas y nunca volvían. Otros regresaban sangrando, cubiertos de llagas o completamente desorientados, y luego morían en silencio días después. Eventualmente, Eva se recuperó, apenas, pero algo había cambiado. Su cuerpo nunca volvió a ser el mismo. Su fuerza no regresó del todo. Los riñones de Miriam dejaron de crecer por completo y más tarde en la vida sufrió insuficiencia renal. Se cree que como resultado de las inyecciones que recibió. Las 2 hermanas sobrevivieron, pero no porque Mengele las apreciara. Una vez las llamó sus gemelas especiales. No por cariño, sino porque eran útiles. Eran herramientas, puntos de datos, sujetos de una pesadilla disfrazada de ciencia. Pero Eva y Miriam no fueron las únicas. Vera Kriegel y su hermana gemela Olga
Tenían solo 5 años cuando fueron sacadas de su aldea en Checoslovaquia y cargadas en un vagón de ganado tan lleno que incluso los muertos seguían de pie. Cuando por fin llegaron a Auschwitz, Vera recuerda haber bajado del tren sobre lo que parecían escalones humanos. Los cuerpos de quienes murieron en el viaje fueron clasificadas de inmediato. Los débiles a morir, los fuertes a trabajar, y luego los gemelos para Mengele. Por supuesto que Mengele notó a Vera y Olga. Le intrigaban, especialmente los supuestos rasgos arios perfectos de su madre. Ojos azules, nariz afilada. Pero las niñas tenían ojos marrones. Ese contraste lo interesó, así que la seleccionó. Vera recuerda haber sido llevado a una sala estéril y de pronto ver una pared entera de ojos humanos, preservados en frascos. Marrones, azules, verdes. Dijo que parecía una colección de mariposas, pero mucho más perturbadora. «Esos ojos me están mirando», dijo. Se desplomó en el suelo por el impacto. Su primer experimento consistió en ser encerrada en una pequeña jaula de madera y recibir repetidas inyecciones en la espalda. El propósito nunca se explicó. Vera cree que tal vez fue un intento de cambiar el color de sus ojos. Más tarde, ellas y más de 100 gemelos fueron inyectados con bacterias que causan noma, una enfermedad que devora la carne y comienza en la boca. Vera dijo que algunos niños desarrollaron llagas dolorosas, otros tuvieron fiebre, algunos simplemente no despertaron al día siguiente. A Mengele nunca pareció importarle. De hecho, se enojaba cuando los gemelos desaparecían, no porque estuvieran muertos, sino porque había perdido un sujeto. Una vez, cuando una pareja desapareció, Vera lo miró desafiante, negándose a mostrarle miedo. Jonna Lax, otra sobreviviente, estuvo a punto de ser enviada a la cámara de gas hasta que su hermana gritó: «¡Somos gemelas!». Mengele detuvo la ejecución y la llevó al laboratorio. Más tarde, Jonna recordaría haber visto cómo extraían órganos sin anestesia, y decía que, si uno de los gemelos moría, casi siempre mataban al otro para poder diseccionar y comparar sus cuerpos. Según investigadores, Mengele tuvo acceso a más de 700 pares de gemelos en Auschwitz. Eva, Miriam, Vera, Olga y Jonna sobrevivieron, pero fueron de las pocas afortunadas. De los aproximadamente 1500 pares de gemelos que fueron víctimas de los experimentos de Joseph Mengele, solo alrededor de 200 sobrevivieron. Después de la liberación del campo, las hermanas se reunieron con lo que quedaba de su familia, que, trágicamente, era nada. Sus padres, sus hermanas mayores, todos habían desaparecido. La única razón por la que estaban vivas era porque Mengele las consideró útiles. En los años siguientes, el dolor no desapareció, solo cambió de forma. Miriam sufrió graves problemas renales toda su vida, consecuencia de los experimentos. Ningún médico pudo explicar del todo qué le habían hecho, porque no existían registros médicos legítimos. Murió en 1993 por complicaciones relacionadas. Eva, por otro lado, cargaba las cicatrices en su mente. Sufría pesadillas, flashbacks, culpa. Una vez lo describió como una guerra que nunca terminó. Pero en lugar de dejar que la rompiera, hizo algo extraordinario. Eligió hablar. En 1984, Eva fundó el Museo y Centro Educativo Candles del Holocausto en Indiana. Candles significaba Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiment Survivors,
niños sobrevivientes de los experimentos mortales nazis en Auschwitz. Su misión fue encontrar a todos los gemelos sobrevivientes de Mengele y darles una voz. Creía que recordar no era suficiente. La gente debía entender, sentir, saber lo que pasó. Pero en 1995, Eva Moses-Kor hizo algo que conmocionó al mundo. En un evento público en Boston, parada en el escenario junto a un ex médico nazi, perdonó a Joseph Mengele. No porque lo mereciera, sino porque, dijo, me niego a seguir siendo una víctima, quiero sanar. Algunos la llamaron valiente, otros traidora. Supervivientes y académicos debatieron su decisión durante años, pero Eva nunca se retractó. Por otro lado, Vera dijo que ella y su hermana no hablaron de lo ocurrido durante años, no porque lo hubieran olvidado, sino porque los recuerdos eran demasiado pesados para decirlos en voz alta. Sufría dolor crónico, pesadillas, y ese silencio que solo el trauma puede crear. Pero eventualmente, Vera también decidió hablar, ser testigo, asegurarse de que el mundo supiera lo que Mengele había hecho, no a soldados, no a enemigos, sino a niños. La voz de Vera se convirtió en un arma, no de venganza, sino de memoria. Vivió para asegurarse de que lo que vio tras las puertas del bloque 10 nunca fuera olvidado. Después de la guerra, estas atrocidades sacudieron al mundo y llevaron directamente a los juicios de Nuremberg. De este horror nació una nueva comprensión. Los experimentos médicos exigen ética estricta, consentimiento voluntario y respeto por la dignidad humana. Así nació el Código de Nuremberg, un conjunto de principios éticos que exigen consentimiento informado, participación voluntaria y, por encima de todo, respeto por la vida y dignidad humana. Se convirtió en la base de la bioética moderna. Lo que Mengele llamaba investigación era en realidad tortura, pero las voces de los sobrevivientes, como Eva, Miriam, Vera y tantos más, aseguraron que la verdad no muriera con ellos. Fueron creados para ser olvidados. En cambio, se convirtieron en la razón por la que el mundo dijo, nunca más. Gracias por mirar. Si quieres más historias reales, más oscuras, extrañas y perturbadoras que cualquier película de terror, suscríbete y nos vemos en la próxima.